Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. Bienvenidos a su programa A Fondo, una coproducción del Canal del Congreso, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los migrantes repatriados y para ello tenemos a dos expertos en el tema. Nos acompaña la diputada del PRI, Cristabel Zamora Cabrera, quien es secretaria de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Asimismo es integrante de la Comisión Especial sobre Migración. Bienvenida. Gracias por invitarme. También nos acompaña Juan Carlos Calleros Alarcón, quien es investigador de Política y Legislación Migratoria en el Instituto Nacional de Migración. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, un placer estar aquí. Diputada Zamora, en tu opinión, ¿qué le puedes decir al auditorio acerca de los apoyos y de las instituciones que atienden a los migrantes repatriados? Bueno, pues básicamente yo creo que tendríamos que ubicarnos en el contexto de colaboración internacional que se da en diversos programas, y uno de ellos es propiamente el de la repatriación voluntaria. Si bien es cierto, acaba de iniciar las actividades a partir del 11 de julio, lo que es este programa que por octava ocasión se ha llevado a cabo o se implementa entre México y Estados Unidos para buscar la repatriación de connacionales o de quienes han intentado ingresar a Estados Unidos y que, bueno, han fracasado en su intento y que, bueno, de alguna manera se ofrece este mecanismo que, si bien es cierto, es sufragado casi en su totalidad por Estados Unidos, pues también es cierto que el gobierno mexicano, a través de las instancias como el Instituto Nacional de Migración o Relaciones Exteriores, pues ejerce algunas de las actividades o de apoyos en beneficio de quienes han retornado o quienes están ya aprovechando esta acción, este programa a la Ciudad de México para retornar a su lugar de origen. De hecho, bueno, pues tenemos el registro de que hay propiamente migración, particularmente a los estados del sur de la República, Oaxaca, Guerrero, y que, bueno, lo que se está buscando a través de estas acciones es, pues de alguna manera evitar que puedan ser víctimas de la trata de personas, particularmente un delito que bueno, se ha agudizado mucho a través de la ruta de los migrantes y que, bueno, ha sido parte importante de los comentarios muy desafortunados en materia de seguridad en algunos estados de la República, Tamaulipas particularmente, por así decirlo. Yo soy una diputada tamaulipeca y, bueno, creo que todos los diputados que estamos inmersos en el tema migratorio, desde la frontera sur hasta lo que es la frontera norte, donde ya es el último paso antes de que puedan ingresar a Estados Unidos, pues estamos conscientes de que, a pesar de los esfuerzos múltiples que se hacen en materia gubernamental, hay una tarea pendiente, una agenda legislativa que hemos venido trazando en el Congreso de la Unión a través de la promulgada Ley de Migración. Y, bueno, que a fin de cuentas todas las acciones que se han implementado son positivas, mas sin embargo todavía hay mucho que hacer en esta materia. Muy bien. Juan Carlos, y en específico la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, ¿qué papel juegan? ¿Cuáles son sus tareas en este tema particular? Muy bien, en primer lugar, la Ley de Migración que se expidió el 25 de mayo pasado faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a celebrar tratados, convenios con gobiernos extranjeros en materia de retorno asistido, tanto de mexicanos como de extranjeros. En este caso, hay un memorándum de entendimiento entre México y Estados Unidos para la repatriación segura, ordenada, digna y humana a través de varios puntos a lo largo de la frontera, y en particular desde el año 2004 se realizó un convenio para iniciar con un programa que ha tenido un éxito, yo creo, continuado año con año. Al principio levantaba ciertas suspicacias por la posible violación al artículo 11 constitucional. Después ha quedado muy claro que no hay ninguna violación en ese sentido, porque se trata de una repatriación voluntaria al interior, en donde, una vez celebrado el convenio, en estos esfuerzos de cooperación conjunta,
entra también el Instituto Nacional de Migración como la parte operativa del mismo. En este sentido, se trata de convocar los esfuerzos de dos gobiernos que comparten una frontera muy compleja, muy sui generis, y lograr, a través de los mecanismos de persuasión y con varios recursos financieros, para contratar aviones que traigan a los migrantes que han sido atrapados en los Estados Unidos o que ya han desistido de su intento de ingresar por el corredor Sonora-Arizona, que es en donde se registra el mayor número de muertes de mexicanos desde hace 10 años a la fecha. Y en estos meses de mayor calor, de condiciones más adversas para su vida, de mayor afectación también porque pueden ser alcanzados o tener alguna picadura de animales ponzoñosos, también muy constante en estas épocas, pues se les da la opción de ser repatriados, de ser trasladados por vía aérea hasta la Ciudad de México, y aquí los recibe personal del Instituto Nacional de Migración, los grupos de protección a migrantes, en particular, mejor conocidos como grupos Beta, y también son provistos de un boleto de autobús para la capital de su lugar de residencia o donde ellos deseen estar ya en forma más permanente. Esto es muy importante porque así se evita, y desde luego siempre en un esquema de voluntariedad, se evita que permanezcan en la frontera sujetos a diversos delitos o a diversos delincuentes, no solo de trata de personas, sino también de traficantes de personas, asaltos, que sean carne de cañón para las bandas organizadas de narcotráfico, etcétera, y puedan estar más rápidamente con sus seres queridos al interior de la República. Diputada Zamora, cuando hablamos de inmigrantes repatriados, ¿de cuántos hablamos? Pues ¿Cuáles son los números? Este fenómeno consideramos nosotros que por eso vale la pena hacer hincapié en una revisión exhaustiva de cuáles son las acciones que el gobierno puede seguir implementando y bueno, de alguna manera continuar con el apoyo. Se estima que en el último año fueron más de 12,000, entre 12,000 y 16,000 emigrantes repatriados a través de los programas debidamente organizados como el de la repatriación voluntaria, y que bueno, también vale la pena hacer un margen en donde, bueno, este programa está enfocado a quienes no tengan un historial criminal en Estados Unidos, es decir, que no hayan, a lo mejor en reiteradas ocasiones, tratado de ingresar a territorio estadounidense. Porque en ese caso se quedarían detenidos. Claro, y tendrían so pena de estar en prisión algunos años de acuerdo a lo que establece las leyes estadounidenses. Mas, sin embargo, creo que también es importante destacar que cuando no existe la voluntad para poder repatriarse, para poder regresar, en este caso, a México, pues son deportados a través, una vez que son encontrados o que son deportados, se hace a través de las diferentes fronteras o por puntos fronterizos que existen en el territorio nacional, y esto pues está generando también o genera una consecuencia a través de los diferentes puertos fronterizos para poder afrontar el problema. Y bueno, ahí hay una región importante entre lo que es, hablando exclusivamente del caso de la frontera tamaulipeca, que el año pasado estamos hablando de que hubo cerca de casi 100,000 deportaciones entre lo que fue la frontera de Reynosa, Nuevo Laredo, y bueno, son uno de los principales puntos de ingreso en donde se presenta este fenómeno. Y bueno, quiero decir que los puntos fronterizos pues están enfrentando dinámicas constantes en materia de migración. Uno de ellos, de esta problemática, es la cuestión de los repatriados, sin soslayar el tema importante, en este caso de los transmigrantes, que ese es sería otro tema a revisar, y por supuesto el desplazamiento interno, que es muy típico también que enfrentan las fronteras y que bueno, viene a generar una problemática importante de análisis en cómo apoyar a los diferentes puertos fronterizos para enfrentar este problema y bueno, de alguna manera generar un marco jurídico a través de las modificaciones sustanciales a la ley para saber si podemos avanzar en estos temas presupuestalmente, ya sea a través del gasto, como lo hemos venido realizando en los últimos presupuestos, en los últimos paquetes económicos, o si no, hacer una modificación sustancial para avanzar en el lado del ingreso, en el apoyo a los municipios que enfrentan esta problemática. Y
digamos, en comparación con años anteriores, hoy podemos hablar de que hay más migrantes repatriados, digamos, ¿estos programas atienden un mayor número de migrantes o estamos en cifras similares? No, hubo una disminución. Yo creo que aquí el doctor nos pudiera apoyar también en ese tema y complementarlo. Tenemos entendido que hubo una disminución, hablando específicamente en repatriación voluntaria, dado que pues por el mismo endurecimiento de las leyes, las mismas cuestiones ahora de imposibilidad de poder cruzar la frontera han hecho que inclusive menos migrantes traten de hacerlo, y de alguna manera esto se ha visto reflejado hasta en una disminución de que será de un 40%, a lo mejor me estoy yendo muy alto. Depende de cómo lo midamos. Sí, ¿verdad? Depende, pero básicamente podemos plantear que en las cifras generales, las repatriaciones de mexicanos en Estados Unidos, que en su momento, en el año 2000, 2001, llegaron a estar cerca de 1 millón de eventos de repatriación, hacia el 2003, 2004, en adelante, se han estabilizado alrededor del 500,000 de eventos de mexicanos repatriados por las distintas puertas de entrada a México en los estados fronterizos. El año pasado la cifra fue de 470,000 repatriados, aunque el año previo fue de 600,000, es decir, en promedio estamos hablando 500,000 más o menos. Esto independientemente de la crisis que afectó en los Estados Unidos. No hemos visto, por lo menos en términos de repatriación por la frontera, una disminución muy notable. Lo que hemos visto al revés es que menos mexicanos están yendo hacia los Estados Unidos en términos porcentuales. Ahora bien, en este sentido debemos hablar o distinguir de dos tipos de repatriaciones. La repatriación que se hace por todos los puntos fronterizos, de la cual son 470,000 el año pasado, y la repatriación voluntaria al interior, que solamente los meses de julio, agosto, en este caso va a terminar hasta el 23 de septiembre, este programa. ¿Por qué esa temporalidad? Porque son los meses de mayor calor y es justamente cuando se puede atender al mayor número de repatriados. ¿Es cuando están más vulnerables también? Exactamente. Y en ese sentido, desde el 2004, que opera este esquema, hasta el 2010, la cifra es de 120,000 mexicanos que han sido beneficiados por este esquema. Las cifras varían de un año al otro, porque incluso a veces se ha extendido el periodo, a veces se ha cortado. Estaríamos hablando de unos 20,000 al año, lo que en promedio de todos estos años. Entonces realmente no hay una caída o una disminución muy pronunciada. Lo que sí me gustaría enfatizar es que hay una mejor atención a los mexicanos repatriados. Por medio de este programa, la renovación del memorándum de entendimiento para la repatriación ordenada, segura, digna y humana, y también la entrada en marcha o el inicio del programa de repatriación humana desde el año 2008. Bueno, en este programa se ha tratado de hacer algo más por los migrantes que son repatriados por la patrulla fronteriza a través de los distintos puntos de entrada, no solo darles una palmada en el hombro, decirle bienvenido a casa y ya, porque muchas veces vienen, en la mayoría de las veces, vienen en una situación de extrema vulnerabilidad. No tienen dinero, sus pertenencias... ¿Qué apoyo se les da? Se les ha perdido. Se les da básicamente 7 apoyos: alimentación, cobijo, comunicación con sus seres queridos, opciones para regresar a sus lugares de origen, ofertas de empleo, tanto en la frontera como en el interior, bueno, información sobre ofertas de empleo. Sí, eso iba a decir, porque si no, yo creo que la demanda sería demasiada. No, evidentemente. Comunicación con seres queridos y también opciones de de certificación de los conocimientos adquiridos en los Estados Unidos. Este programa opera en 9 puntos a lo largo de la frontera y en las últimas cifras que tenemos beneficia casi al 50% de los repatriados en alguno de sus múltiples opciones, ya sea alimentación, agua, albergues, etcétera, y esto opera a través de una sinergia de
de apoyos entre los gobiernos federales, gobiernos estatales, gobiernos municipales y muy importante